Grupo Vasco, así que directamente le daría la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, señor Iñárritu, cuando quiera, por un tiempo de 8 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenido de nuevo, señor Villarejo. Usted ha hablado de numerosas cosas durante estos 10 minutos, esta introducción. Ahora bien, no ha hecho mención al asunto que tiene como objeto esta comisión, por lo cual intentaré hacerle alguna pregunta. Como usted sabe, en el año 2022, 5 años después de los terribles atentados de Cataluña, de las Ramblas y de Cambrils, usted señaló que fue un error grave del señor San Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña, y usted aseguró que tuvo que trabajar con el servicio secreto para intentar arreglar el entuerto. ¿Nos puede aclarar estas afirmaciones que usted realizó? Pues sí, efectivamente. Como ya he dicho antes, aclaré, digamos, este tema cuando contesté al señor Serrano, porque dije que efectivamente la manía que tenía el señor San Roldán en hacer comandos virtuales, que luego después iba a desmontar justo antes de que empezaran a hacer actuaciones, le había llevado al descontrol, que ocurre en algunas ocasiones, donde uno piensa que tiene controlado las cosas, pero no es así. Pero, señoría, hay datos evidentes. Hay un juez que va a expulsar al señor Imán y justo antes recibe una visita y un informe donde ya no lo expulsa. Hay un delegado de gobierno que le permite un asilo. Hay una serie de visitas que están ahí, donde siempre le visitan o militares o miembros de la Guardia Civil, todo adscrito al CNI. Y hay una serie de correos y de buzones, digamos, ocultos, cerrados, ciegos, perdón, donde se comunican y tal. Y además han salido informes, fíjese, de gente, han publicado un señor Bayo, un señor que hasta escribe libros contra mí y tal, no, precisamente mi amigo, donde atestigua y garantiza todo lo que ha ocurrido. Pero, comisario, que tengo 8 minutos. Disculpe. ¿Usted tiene alguna prueba, algún dato fehaciente sobre esa afirmación o son conclusiones a las que usted llega tras leer esas informaciones? No, señoría, yo insisto, y le digo, le tengo que decir, hay tantas evidencias que me recuerda a lo que decía Groucho Marx a su esposa cuando la pillaron con el amante, que es verdad, lo que van a ver tus ojos o lo que yo te voy a contar, Entonces, oiga, yo hice unas notas de inteligencia que están ahí, que están en el CNI, donde advierto y aviso, oiga, hay un señor, una fuente que, por cierto, murió estando yo en prisión, con 50 años, la vida es así, un señor marroquí que me dijo, tengo posibilidad de tal, hay un sujeto que ha sido traficante de droga y que ahora trabaja con el CNI, pero que en realidad trabaja mucho más para el servicio secreto marroquí. Yo podría introducirme en Cataluña, en los ambientes y tal. Y esas notas de inteligencia, hice hasta 3 notas de inteligencia en esa época. Estoy hablando de junio y septiembre de 2015. Entonces, hay 2 o 3 correos del CNI que me contestan que no, que este hombre ya ha sido una fuente de ellos, que no es creíble, que tal, que me olvide, que no sé cuánto, tal. Y refiriéndose a Esati. No, refiriéndose a la fuente mía, que obviamente ya ha fallecido y que además yo jamás revelaré los nombres, entre otras cosas, porque su familia sigue viviendo en Marruecos y tal, y no voy, además ya ha fallecido. Pero si me permite, señoría, jamás es cierto. A mí, mi fuente no me dijo que era Esati, es cierto, porque él no lo sabía, porque él necesitaba ir a Cataluña, meterse en esos ambientes porque lo único que me dijo es un señor que ha estado en Bélgica y que ahora está de imán y que periódicamente y que colabora con el CNI, que mantiene relaciones. ¿Usted tiene pruebas de eso? ¿Usted tiene bueno, eran las informaciones que ahí me daba mi fuente, informaciones que yo plasmé en notas de inteligencia y que después han salido, digamos, se han hecho públicas, o que además son evidentes. Las notas, los correos que yo tenía con el CNI, las informaciones que, ya le digo, han publicado, entre otros, medios que no son precisamente, digamos, dudosos de su relación conmigo. Y, insisto, ¿por qué razón un señor que va a ser expulsado milagrosamente se le adelanta, etcétera, etcétera? Señor comisario, uno de los objetivos es intentar determinar cuál era la relación del señor Esati con los
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también con el CNI, perdón, con el pero fuerza de cuerpo no lo tenía. Eso dista mucho de lo que es una teoría de la conspiración. Esto es, que el Estado fuera conocedor o permitiera de algún modo que se cometiera un pequeño susto en Cataluña en unas circunstancias como las que se estaban viviendo en Cataluña en ese momento. ¿Usted cree que fue así, que el Estado permitió o toleró? El Estado no iba a permitir un atentado, vuelvo a repetirle, y ya lo aclaré en su día, cuando aclaré. Lo que sí es cierto es que el CNI tenía por norma, que además lo copia de otros servicios de inteligencia, de tener comandos virtuales, gente para de vez en cuando enseñar a la ciudadanía para ver qué se trabaja y tal. Y uno de esos sujetos, uno de esos comandos, era este señor Santi. ¿Y usted tiene certeza y tiene tengo la convicción absoluta de que es así, porque fuentes que no tenían, digamos, nada que perder, me dieron esa información en el 2015. ¿Y usted, que es el rey de la grabación y el rey de la agenda, no tiene ningún dato para poder contrastar esa información? Están mis archivos. Mis archivos que han sido declarados secretos. No, yo sigo... Se han publicado todos, señor Villarejo. Claro, pero no me los dan. Pero no me dan una bueno. copia. Señoría, pídanlo ustedes. No, o sea, esto es un caso tan increíble donde mi abogado no tiene los archivos por los que se me está acusando y se me han abierto 50. Y yo he dicho, ¿por qué no 500 piezas? ¿Entiende? Es decir, consigan ustedes lo audio o pidan que desclasifiquen todo eso que le han prometido de que van a desclasificar los papeles de CNI, que se lo desclasifiquen. Claro, fíjese qué fácil es. Señor comisario, mire, le llamo comisario, como le decíamos general al señor Santos. Claro, es que soy comisario. Pues mire, comisario, se trata de determinar, por un lado, como dice usted, en base a esa información que se tiene que desclasificar, si se produjo una negligencia, un error, y cuál era la relación de este señor con los cuerpos policiales. De ahí a insinuar que un Estado, miembro de la Unión Europea, permitió, toleró o incluso ayudó a que se cometiese ese atentado, que no fue un pequeño susto, como decía usted, el susto vino tras fallar el atentado que tenían previsto, que hubiera sido la mayor catástrofe que se hubiera dado de corte yihadista en Europa en las últimas décadas, porque tenían, hay que recordar, cientos de kilos de explosivo acompañado de más de 120 botellas de butano y de otros explosivos como granadas. Eso hubiera supuesto atentados, como se ha venido a probar, en el Camp Nou, en la Sagrada Familia y en una discoteca. Esto hubiera supuesto algo más que un susto. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Usted tiene información que responsabilice en algo de esto al Estado o a alguno de sus organismos, como pueda ser el Centro Nacional de Inteligencia? Vuelvo a repetirle, señoría, que yo nunca dije que el Estado provocó el atentado. ¿Y que toleró o que tenía conocimiento? No, lo que he dicho es que pudo evitarlo. Y le doy un dato muy simple. Este señor, que era colaborador del CNI y que además es evidente por todo lo que ha salido, insisto, cuando ocurre ese atentado, cuando ocurre la explosión en el chalet, en todo servicio de inteligencia y en el CNI hay un oficial de guardia por la noche. Y inmediatamente lo que tenía que haber hecho es muy simple: informar a los mozos, informar a todos, oiga, que este tipo ha pasado esto y tal. Yo no sé, todo el mundo habla aquí de colaboración con los mozos. Bueno, ya cuando llegue el momento seguiré explayándome en esa colaboración graciosa, ¿no? Lo que quiero decir, insisto, es que de alguna manera, invigilando, el señor San Roldán específicamente, porque, insisto, la mayoría de los miembros del CNI son gente honorable, gente que curra y tal, pero este señor, como tenía conmigo una tensión, digamos, no resuelta, porque decía que él no estaba a la altura mía, claro, yo solamente mido 1,83, me tenía que arrodillar mucho, ¿no?, para estar a su nivel. Entonces, lo que quiero decir es que se podría perfectamente haber evitado, simplemente avisando a los mozos, avisando a tal, y automáticamente, porque, oiga, hay grabaciones del viaje que hacen algunos de sus miembros a París, hay una serie de anotaciones, y eso, si se hubiera avisado adecuadamente, automáticamente se hubieran detenido, porque fue al día siguiente. Uno de los sujetos, fíjate,
fíjese, el que luego provoca el atentado, los mozos, sin saber nada, llaman a su hermano diciéndole, oiga, aquí ha aparecido un coche a nombre suyo, tal. Y, ¿entiendes? Lo primero que hacen, quien sea, es sacar, filtrar la explosión al país. Vamos, perdone, señor Iñárritu, tenemos ya que cambiar de turno porque ya llevamos 1 minuto 40 segundos. No, de verdad que no. Presidente, déjeme una pregunta. No, porque ya llevamos uno... Que es que hay dos portavoces que no han venido. Tenemos mucho más tiempo el resto de portavoces teniendo en cuenta que hay 2 grupos que no están. Déjeme un poquito, es que tengo que acabar. Bueno, pero lo que le deje a usted vamos a tener que dejárselo a todos. Sí, obviamente. 1 minuto y al minuto voy a cerrar. Quedan exactamente 2 minutos. Okay. Mire, señor Villarejo, la cuestión es que usted, ante los 2 atentados yihadistas más importantes del Estado, tiene teorías alternativas, digámoslo así, que usted solo conoce. Una es sobre el 11M, donde acusa a los servicios secretos franceses y marroquíes, y además por un error de la Guardia Civil al haber facilitado explosivo. Y en usted insinúa que el Estado pudo haber evitado porque eran unas células de estas, no sé cómo ha dicho, digitales. ¿No le parece a usted que tiene ¿no le parece que tiene poca verosimilitud, teniendo en cuenta que ha habido tribunales, que ha habido investigaciones y ninguna ha determinado esto? Es que si pudiera aportar alguna prueba, algún indicio, pero es que da la sensación, y como decía usted, que su libro preferido es el de Manipulación de masas, de Elias Canetti, da la sensación de que nos quisiera llevar por ahí y crear una cortina de humo, porque sin ninguna prueba y teniendo teorías alternativas sobre los hechos más graves que han ocurrido en el Estado en las últimas décadas, señor Villarejo, ¿qué quiere que le diga? Por lo menos yo no le puedo creer. Gracias, señor Iñárritu. Por favor, trate de... Muy breve. La prueba del 9. Hace un año que intento publicar un libro que se llama El Estado sobre mí y que lo he podido sacar después de un año cuando todas las editoriales habituales me lo han boicoteado. Yo solamente cuento lo que viví en mi condición, digamos, de agente de inteligencia desde el 93 y antes como inspector de los grupos antiterroristas. Insisto, yo soy muy viejo, tengo 73 años, ingresé en el 72 en la policía y tengo buena memoria y por lo tanto estoy contando lo que he vivido y que lo puedo demostrar con las notas, con los correos, con los audios. Ahí está. ¿Por qué el señor García Castellón, cuando iba menos de la mitad de sacar adelante los teras míos, dio orden al CNI que se dejaran de abrir? ¿Por qué? Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho un agente del CNI en el último juicio, muy divertido, por cierto, de Planeta. Fíjese, oiga, ¿quién le dice al señor García Castellón no siga adelante desclasificando lo tal porque no nos interesa? Explíquemelo. Muchas gracias, señor Villarejo. Vamos a pasar ahora a la portavoz de Junts per Catalunya, la señora